Buenas estudiantes, el día de hoy vamos a estar discutiendo cómo es que se maneja una intervención en crisis. Yo soy la profesora Erika Carraquillo. Intervención en crisis, bien importante, especialmente para los profesionales relacionados al área de enfermería. Es de suma importancia que ustedes analicen y vean el video que se les va a presentar a continuación. Es un video de YouTube y tienen el hyperlink. Los objetivos en el día de hoy son que los participantes puedan integrar lo que es el manejo de crisis, conozcan las técnicas de desescalación verbal y conozcan las técnicas de disengagement y holding skills para poder manejar este tipo de paciente. Si pueden observar slides del PowerPoint, ustedes van a ver que se le hace alusión específicamente al Mad Hatter. ¿Por qué al Mad Hatter? ¿Conocen el cuento de Alice in Wonderland? Esto es uno de los videos que ustedes van a estar viendo en Hyperlink. Alice in Wonderland fue creado por una paciente con el diagnóstico de esquizofrenia. Ella utilizó la estrategia creativa de escribir un cuento para ella poder manejar sus crisis relacionadas a salud mental. El Mad Hatter representa un paciente totalmente inestable con un diagnóstico de trastorno de personalidad limítrofe. ¿Qué es una crisis? Una crisis es una situación que ocurre cuando nosotros no tenemos las estrategias para manejar diferentes detonantes ambientales que van a exacerbar nuestro balance interno. Lo primero que se presenta cuando las personas están en una crisis es ansiedad. Vamos a ver ahora el segundo slide que representa todo ese proceso de crisis con el Mad Hatter. Diferentes tipos de crisis. Existen 3 diferentes tipos de crisis. La primera se llama una crisis situacional. Una crisis situacional ocurre por situaciones específicas ambientales que exacerban el balance interno de la persona. Ejemplo de crisis situacionales son pérdida de trabajo, separación, muerte de un ser querido. El segundo tipo de crisis son crisis de maduración. Las crisis de maduración ocurren cuando las personas cambian en su rol en la sociedad. Eso quiere decir que ya las personas, ¿verdad?, están madurando. Ejemplos de este tipo de crisis son cuando nos vamos para la universidad, cuando nos casamos, cuando tenemos un bebé, ¿verdad? Y todas estas situaciones incurren en ese desbalance de la homeostasis del organismo. ¿Por qué? Porque pues ahora estamos manejando situaciones que antes no las teníamos que manejar. Cuando nosotros, un ejemplo bien clásico de esto es cuando nosotros pues nos convertimos en padres. La maternidad cambia totalmente cómo nosotros manejamos la vida y cómo nosotros vamos a ver todas las diferentes situaciones. El tercer tipo de crisis es una crisis por eventos adventicios. Y eventos adventicios son eventos inesperados. Eventos que nosotros, ¿verdad?, no esperamos que ocurran. Como por ejemplo la situación que nosotros tuvimos hace aproximadamente 2 años atrás de la eventualidad del huracán María. Eso exacerbó a que muchas personas se fueran en crisis. ¿Por qué? Porque no se esperaba que ocurriera un evento atmosférico de tal magnitud y muchos no estábamos preparados para manejar la situación. Otro ejemplo de una crisis por eventos adventicios es un accidente de tráfico o un terremoto. Ahora, ¿cuáles son nuestras intervenciones, ¿verdad?, para nosotros poder manejar todas estas diferentes tipos de crisis?
Lo primero es que nosotros tenemos que identificar cuál es el tipo de crisis por el cual están pasando los pacientes. Segundo, nosotros tenemos que darle apoyo emocional adecuado relacionado al tipo de crisis. Tenemos que evaluar cuáles son los mecanismos de defensa con los que cuentan los pacientes. De no tener mecanismos de defensa, hay que ayudarlos a desarrollar mecanismos de defensa para tratar de solucionar la situación. Lo próximo es que tenemos que buscar una solución al problema, restablecer el equilibrio para que las personas puedan retornar al estado pre-crisis. Al momento de nosotros manejar todos estos pacientes en esa situación de crisis, es bien importante que nosotros evaluemos esos niveles de ansiedad. Existen 3 niveles de ansiedad: ansiedad moderada, ansiedad severa y pánico. Nosotros tenemos que manejar la situación dentro del primer nivel. ¿Cómo nosotros lo vamos a manejar? Nosotros lo vamos a manejar mediante técnicas de descalación verbal. Este continuo se obtuvo del Instituto de Prevención en Crisis. Esto se creó para poder preparar a los profesionales en la identificación y manejo de comportamiento escalante. ¿Qué es lo primero que presentan los pacientes cuando comienzan a escalar? Escalar me refiero a esos niveles de ansiedad que comienzan a subir. Lo primero que ellos van a presentar es que ellos van a cuestionar todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Y existen 2 tipos de preguntas. Preguntas que buscan respuestas lógicas y preguntas que son retantes. Si nuestros pacientes nos realizan preguntas que buscan respuestas lógicas, nosotros le vamos a dar una contestación lógica. Si nuestros pacientes presentan preguntas que son retantes, nosotros vamos a establecer barreras para poder controlar ese comportamiento de ansiedad. El próximo nivel es la negación. En la negación, los pacientes comienzan a negarse a realizar todo tipo de comportamiento que el profesional de la salud les sugiera realice. ¿Qué es lo que nosotros como profesionales de la salud tenemos que hacer? Entonces nosotros tenemos que hablarle al paciente conciso, preciso y establecer límites. Esta parte es bien importante porque este es el punto clave del continuo de escalación verbal. Si nosotros no logramos bajar esos niveles de ansiedad al paciente en ese momento, entonces el paciente va a escalar al tercer nivel. Y el tercer nivel es el nivel de catarsis. ¿Ok? En ese nivel es donde el paciente comienza con esa liberación de emociones, donde el paciente comienza a decir todo lo que siente, pero todo lo que siente de una manera negativa, porque está liberando todas esas emociones de coraje y de frustración ocasionadas por ese proceso de ansiedad. Y el cuarto nivel es el nivel de intimidación. En ese nivel de intimidación es donde los pacientes comienzan a realizar amenazas, tanto verbales como físicas. Así que ese es el momento en que el paciente ya está en unos niveles de ansiedad extremadamente elevados. ¿Ok? El paciente está a punto, si no en pánico. Todas esas amenazas del paciente nosotros las tenemos que tomar en consideración porque son serias. Ahí el paciente nos puede agredir. ¿Cuál es la intervención de enfermería? Ahí nosotros tenemos que realizar todas estas técnicas de
disengagement y holding skills, que son técnicas manipulativas donde nosotros vamos a tratar de controlar al paciente de su agresividad, lo vamos a proteger del mismo y nos vamos a proteger a nosotros. Y en el nivel de reducción de tensión, nosotros tenemos que realizar ese rapport terapéutico e implementar el proceso de enfermería para nosotros poder ver cuál fue el detonante, cuál fue la causa por la cual ese paciente se exacerbó en ese proceso de ansiedad. ¿Qué fue lo que lo llevó? Lo cual es bien importante. Si nosotros no manejamos esa causa de ese detonante de ansiedad, el paciente va a volver otra vez a entrar en ese continuo de escalación verbal. Eso es todo por el día de hoy. ¿Dudas o preguntas? Tienen el foro. Gracias.